Aquí el Gocho Oficial, su humilde servidor. Estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV hoy 8 de diciembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. Y en el segmento anterior entonces esbozábamos de los hechos importantes del fin de semana, como fue la declaración de Stephen Miller, donde define que las bandas narcotraficantes terroristas son el ISIS de las Américas y como tal serán tratados. Pero hay que seguir elaborando porque hay gente que insiste en jugar al pavoso porque mucho fatalista, mucho análisis del fatalismo y del fracaso. Hay que recordar varias cosas. De todos los emprendimientos que hace la humanidad, lo único que está absolutamente seguro al 100% es que fracase. Entonces, cuando uno observa individuos que asumen una posición, bueno, pues que esto va a fallar por esto y va a fallar por esto, pues claro, qué fácil es jugar 5 y 6 los lunes, pero también qué fácil es desanimar a la gente por hablar de una posición fatalista, porque sabe que es difícil. Difícil es que las cosas salgan bien, porque hacer las cosas bien requieren muchísimo trabajo, muchísimo empeño, muchísima coordinación, poner de acuerdo a muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en Venezuela tenemos una playa de fatalistas que, por supuesto, pueden tener el 90% de la razón. ¿Por qué? Porque en general todo lo que usted hace fracasa en el 90%. De todo lo que tú emprendes generalmente, porque es ensayo y error, tienes éxito en el 10%. Entonces, yo les dije que esto iba a fallar. Bueno, que crean lo que les dé la perra gana. Ahora, ¿qué es lo que yo observo? Que el señor Trump desde la campaña le clavó la lanza a los narcotraficantes y bandidos venezolanos. Nunca nombró la jugada política venezolana. Es más, ni siquiera hizo mención del resultado de la elección del 28 de julio. Nunca nombró a la señora Machado ni al señor González. Nunca. Hubo actores del Partido Republicano como Marco Rubio siendo senador, Rick Scott y algunos otros individuos que nombraron la causa venezolana. Pero Trump en la campaña hablaba todos los días de Venezuela, pero de los malandros que mandaron los chavistas para allá. No hablaban del problema político venezolano, que tenemos 26 años oprimidos por estas ratas, que tenemos 26 años del proceso de la invasión de los sarnosos castristas cubanos. De eso no se habló nunca. Más, la única mención que hace el señor Trump es cuando recogen a la señora Machado el día 9 de enero de este año, porque la habían recogido y la iban a desaparecer. Y en ese momento la jugada de Scott, María Elvira y luego Trump es lo que manda a la señora para su casa. Pero cuando vemos que eso es lo que sucedió, entonces entendemos cuál era el relato que quería construir el presidente Trump. Y el relato era que va a resolver el problema venezolano, pero no porque está ayudando a los venezolanos, no. El problema es que en Venezuela están los enemigos de los Estados Unidos, los enemigos de su república y sus enemigos personales, porque hay que recordar que gracias al robo de la elección de los sarnosos chavistas del 2020, el Catire pierde la elección y los últimos 4 años fueron un calvario y un suplicio contra él y su familia, pero que también le hicieron 2 atentados y en eso, por lo menos en el atentado de Butler, tienen las manos metidas hasta el codo las ratas chavistas junto con los iraníes, de acuerdo a la declaración de Sebastián Gorka. Entonces, cuando usted observa
que las razones, las personales, las razones políticas, las razones de el intento de destrucción de la sociedad americana, más la intervención del sistema electoral, donde no se refleja la voluntad de los ciudadanos americanos, sino el robo de las elecciones de parte de los demócratas con la ayuda de los chavistas, entonces usted entiende para dónde va el catire. Pero, ¿por qué los venezolanos no aparecemos en el relato? Porque es que ya lo dieron todo por nosotros del relato en el gobierno anterior y los actores venezolanos actuamos más como traidores, como canallas, como pajudos, pero no trabajamos alineados con el tipo. Entonces, si Einstein decía que no puedes obtener resultados diferentes haciendo el mismo procedimiento, pues el señor Trump no nos puede tomar en cuenta a nosotros, porque en su gran mayoría en Venezuela hay un montón de rehenes, hay un montón de lavaperros que no le entienden, hay un montón de mamporreros que le reciben plata al régimen, y hay un montón de sujetos que hacen oposición política, pero que son perras de los demócratas. Entonces, ¿con cuánta gente verdaderamente en Venezuela cuenta el señor Trump para hacer política, para soplarse estos tipos? Pues de todo el espectro, quizás existimos por ahí un 3-4% de individuos que entendemos el juego alineado con él. Los demás no están alineados con él. Entonces, ¿por qué el señor Trump no nos determina? Porque no tenemos nada que aportar. El señor tiene que venir a resolver el tema. Ahora, hasta la altura de lo que estamos viendo, ¿qué es la única certeza? La única certeza es que hubo un evento electoral el 28 de julio del año pasado donde el chavismo perdió y además se robó el resultado. Esa es la verdad. Porque no ganó el señor González, ganó fue la señora Machado. Esa es la otra verdad. A mí no me van a venir a meter el cuento que Edmundo y lo quieran llenar de epítetos, calificaciones y adjetivos. Nada vale. Ese fue el nombre que se pudo poner en la tarjeta y la señora Machado de una forma clara logró endosar su capital político para que los venezolanos que odian a estos tipos, que rechazan a estos tipos, pudieran decir, nosotros no estamos de acuerdo en que el bigotón continúe. Eso fue el resultado. Y con esa claridad es que el actual gobierno del señor Trump dice, bueno, por lo menos hay una gente que manifiesta no estar de acuerdo con estos tipos y que originalmente en este momento quien pinta para asumir esa jugada es la señora Machado. Esas son las certezas. Y sobre eso entonces se ha construido a lo largo del año toda una opción. Y en ese lapso de tiempo observamos que algunos de los voceros que ha presentado la señora Machado en sociedad, como es el equipo económico, no la ven, no tienen claridad, andan con el cuento de seguir repotenciando las chatarras de PDVSA y el chicharrón de Cidgo, cuando eso es importante, pero no es ni lo urgente ni lo sustantivo. Vamos a comerciales y ya seguimos.